Vamos a empezar a definir y caracterizar las ciencias sociales. Esta ciencia nació en Europa a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX. Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas. Está conformada por la economía, la sociología, las ciencias políticas, la geografía, la antropología y la historia. Tiene como objeto de estudio las sociedades humanas en tiempo y espacio. Esta disciplina se encarga de estudiar los fenómenos relacionados con la realidad del ser humano y se centra en aspectos individuales y colectivos. Todas estas disciplinas aportan conceptos y métodos diversos para el reconocimiento y la comprensión de los fenómenos sociales. La complejidad y singularidad de los fenómenos de estudio hacen difícil esta tarea, ya que logramos saber lo probable, pero nunca describir lo real tal y como pasó. Por eso las ciencias sociales son construcciones de las construcciones. Como la multicausalidad, que la podemos ver cuando analizamos situaciones con diversas causas, al igual que distintas visiones, a la que llamamos multiperspectivas. Los fenómenos también pueden ser explicados de distintas dimensiones, la cual llamamos multidimensionalidad. También se toman diferentes tamaños espaciales, donde podemos ver una multiescalaridad. También desde las ciencias sociales, un aspecto fundamental es buscar erradicar lo que vendría a ser el sentido común. Es decir, eso que se le llaman construcciones de primer grado, serían como las ideas o las creencias subjetivas que fueron creando las personas y que las utilizan para, por ejemplo, analizar sobre una problemática y que les sirven en el momento, pero que quedan y a veces pasan de generación en generación y que solo se quedan con esa idea sin ver más allá. Es como desde las ciencias sociales busca que se erradique esto, se elimine lo que vendría a ser el sentido común y se empieza a buscar a trabajar sobre el pensamiento que sea más crítico, más reflexivo, el cual es como que le va a permitir esto al sujeto construir conocimientos. Estos conocimientos luego le van a servir y le van a ser útiles para cuando vaya a actuar en esa realidad social e incluso comprenderla mejor. Y obviamente esto podrá lograrlo cuando se deje de lado todo este tipo de cuestiones que son como por ejemplo aprendizaje memorístico, en donde solo se acumula información y que no tiene significación para ellos ni sentido. Y por eso es que desde la educación y a partir de las ciencias sociales es como que se pretende cambiar estas concepciones y como formar un pensamiento distinto, uno más crítico, abrir la mente del alumno hacia otras respuestas, no se queden con una sola visión, con una sola perspectiva. Por eso ahí también entra la multicausalidad, con la perspectividad, como decía mi compañera hace un rato. Después de Pagés nos habla sobre la enseñanza de la historia en lo que vendría a ser la educación primaria. Aquí se busca enseñar sobre el tiempo histórico. Como bien sabemos, todavía dominan las enseñanzas basadas en una concepción positivista, es decir, se enseña de forma lineal el tiempo histórico, donde se acumulan eventos, personajes, fechas, y muchas veces, en su mayoría, estas cosas son guardadas desorganizadamente en la memoria de ese alumno y haciendo que luego, cuando va a terminar el ciclo lectivo, no comprende nada de lo que se le enseñó y porque no le resultó significativo y se tiende a olvidar. Por eso, cuando se enseña el tiempo histórico, es necesario que aprendan a construir lo que es la temporalidad humana. Esta temporalidad humana tiene que ver con la relación que existe entre el pasado, el presente y el futuro, y buscar que estos formen estructuras temporales funcionales, es decir, que desde la historia ellos tengan significados para ellos la historia y que les sirva como instrumento para poder comprender mejor el presente desde un pasado y para aprender de esa manera a intervenir en el futuro. Y el pasado, para poder ser comprendido y para poder ser conocido, se trabaja desde diferentes fuentes,
Tenemos las más conocidas, como son las fuentes escritas a través de un documento, a través de un libro, pero también hoy en día con el desarrollo de los medios de comunicación encontramos otro tipo de fuentes audiovisuales, desde la fotografía hasta la televisión, el celular, a través del celular. A través de estas fuentes, obviamente, se puede trabajar sobre los cambios y continuidades de la historia. Por ejemplo, una forma de comprender el cambio y la continuidad es mediante la comparación del tiempo con otros periodos, con otros países o culturas, o por ejemplo en una fotografía, cuando se le muestra al niño que compare la vestimenta de personas en épocas diferentes, o el cambio y la continuidad de lugares en épocas diferentes también. Bueno, desde un punto de vista, por lo que dice Mandrini, podemos ver cómo se reconstruye la historia del pasado de los pueblos originarios de América a partir de la utilización de fuentes brindadas por la arqueología, las cuales permiten ampliar el trabajo del historiador y obtener mayor información sobre los pueblos originarios a través del análisis material, y pudiendo dar cuenta de que aquellos a quienes se referían de manera general como indios, quedando en la categoría del primitivo, salvaje o bárbaros, representaban a una población amplia y diversa, tanto en espacio geográfico, cultura, lenguaje, costumbres, que antes la llegada de los españoles fueron modificados y restringidas para dar paso a la introducción de un nuevo lenguaje, religión, cultura propuestos para los nuevos visitantes. Para ello, construir un relato supone definir nuestra concepción de la historia y el qué hacer del historiador, elaborar nuevos conceptos y teorías, desarrollar distintas metodologías y utilizar otras fuentes de información, como en este caso a fuentes materiales. Esto se debió a que las fuentes primarias, es decir, aquellas escritas por aquellos pueblos originarios, presentaban problemas en cuanto a su interpretación a causa de considerar a las sociedades prehispánicas como agrafa. Como así, en aquellos documentos escritos prehispánicos o eran escasos o eran producidos por europeos, miembros de la nobleza indígena. También podríamos decir que para ello se tiene el objetivo de recuperar una historia ignorada y olvidada, es decir, recuperar el pasado, reinsertando en la historia un amplio campo del conocimiento que fue abandonado, y por otro lado, reintegrar a la historia de la humanidad a pueblos, sociedades, culturas que vivieron antes de la conquista europea. Y desde la antropología se logró evidenciar 4 formas de organizaciones sociales existentes hasta la llegada de los españoles. Bueno, por ejemplo, al principio estaban las bandas, que eran sociedades pequeñas que estaban compuestas por muchas familias vinculadas, es decir, que tenían un parentesco. Y bueno, cada banda controlaba un territorio definido, el cual también lo utilizaban para obtener recursos. Y en ciertas épocas también compartían espacios con otras bandas para también obtener recursos, trabajar en conjunto, y asimismo también intercambiaban bienes, acordaban matrimonios, y eso era benefactor, si se puede decir así, para la formación de alianzas. Y a medida que pasaba el tiempo, las organizaciones se fueron evolucionando,
y muchas de estas bandas se transformaron en tribus. Y el número de tribus era mucho mayor que el de las bandas. Y bueno, estas comunidades después se fueron dando a partir de un proceso de parentesco, es decir, que conectaban los diferentes grupos o linajes mediante el reconocimiento de un lejano ancestro en común. Y bueno, en algunos casos también se podía constituir cierta jerarquía de jefes tribales. Bueno, incluso también alguna aldea podía llegar a funcionar como capital. Pero sin importar eso o más allá de eso, no se observaban los roles ni diferencias sociales. Después aparecen las jefaturas, que eran entidades políticas regionales que se relacionaban o se agrupaban a múltiples comunidades bajo la autoridad permanente de un jefe. Bien, aquella organización jerárquica de los linajes derivó de las condiciones históricas particulares, como una antigüedad, como una ubicación o riqueza o prestigio, se puede decir también. Y bueno, en aquella época o en esta época en la que estamos hablando, el jefe ocupaba un lugar central en todos los aspectos, ya que se encargaba de la vida social de sus miembros. Era una figura que estaba rodeada completamente de rituales y ceremonias. Por último, pero no menos importante, aparecen los estados antiguos, constituyendo una forma sociopolítica más avanzada del mundo americano prehispánico, más extensos y con más población. Bueno, si bien dentro de un territorio podía existir o coexistir distintos centros de grandes ciudades hasta aldeas, que eran organizados en forma jerárquica y donde cada uno de ellos actuaba como capital. Y se encontraba el río señor y los altos funcionarios, que eran los que dirigían la vida económica, controlaban y aseguraban la reproducción material, simbólica de la vida social, política, etc. Otra disciplina fundamental de las ciencias sociales era la geografía, que nos iba a ayudar a comprender el espacio, los cambios, las continuidades también que se daban a través del tiempo. Y acá va a aparecer una autora muy importante, podríamos decir, que va a ser Marta Zenobi, que ella nos va a dar la visión renovada de la geografía, es decir, una geografía radical. Durante décadas la geografía escolar se mantuvo sin cambio, es decir, las generaciones de estudiantes iban a aprender los mismos temas y de la misma forma. Cualquier persona, para poder recordar, digamos, su estudio de la geografía, seguramente lo iba a asociar con la localización, por ejemplo, de ríos, de montañas, de capitales, o la descripción de lugares, de clima. Sin embargo, había geógrafos que se ocupaban de otras tareas más teóricas, más complejas, y a su vez intentaban dar respuesta a las aceleradas transformaciones del mundo social. Entonces vamos a poder ver que existía una gran diferencia, podríamos decir, entre la geografía académica y la geografía escolar. Así va a aparecer también a su vez David Livingstone con las tradiciones disciplinares de la geografía, con el fin de poder dar una respuesta cuando los docentes se pregunten, por ejemplo, dentro de qué postura puedo ubicar mi práctica de la enseñanza de la geografía, por ejemplo. Y a su vez estos enfoques, estas tradiciones iban reemplazando la anterior cuando ésta ya no podía dar respuesta a los nuevos problemas, los nuevos desafíos que las sociedades debían enfrentar. Así él va a plantear 10 tradiciones geográficas, podríamos decir 10 tradiciones, como por ejemplo la novena tradición, denominada las estadísticas no sangran, en donde ante la necesidad, podríamos decir, de un replanteo de la geografía, de nuevas interpretaciones, nuevas explicaciones a los problemas, principalmente de los sectores pobres, nace entonces una geografía radical, que tenía vertientes marxistas, estructuralistas y existencialistas, y se ubicaba en el conjunto de la ciencia social. Aquí lo importante es que el espacio ya no iba a ser entendido como algo dado,
sino que iba a ser un producto social, es decir, iba a ser resultado de las diversas acciones de las personas, de las relaciones de poder y de los conflictos. Hoy en día se tiende a recuperar estas tradiciones y no a descartarlas, sino más bien poder resignificarlas, podríamos decir, de acuerdo al contexto que estamos viviendo. Es decir, el mundo que la geografía hoy en día intenta presentar ya no existe, entonces los medios de comunicación acercan, podríamos decir, a los estudiantes otro tipo de realidades, otras problemáticas sociales, territoriales, ambientales, que no se puede interpretar o explicar a partir de los clásicos contenidos de la asignatura, es decir, los contenidos que nos dan desde siempre en la escuela. Frente a esta realidad compleja, podríamos decir, y cambiante, era necesario entonces buscar otras perspectivas disciplinarias y otras estrategias de enseñanza que permitan a los estudiantes poder comprender, poder contextualizar y explicar los nuevos fenómenos para también poder imaginar otras realidades posibles. La geografía entonces, porque podía ser un instrumento muy valioso, digamos, para poder generar ese pensamiento crítico tan deseado, con todas las nuevas polémicas y políticas, digamos, temáticas polémicas y políticas, que podía generar esa ruptura de considerar la geografía como algo tedioso, como algo que no sirve, que se aleja de la realidad de lo que nosotros vivimos. Entonces, para poder abordar mejor esta disciplina y su contenido, se van a presentar alternativas. Aquí ya entrando a lo que sería una geografía moderna, la nueva visión de la geografía, que entonces podrían ser como ítems, podríamos decir, por ejemplo, problematizar la realidad en la que vivimos, hacer evidentes los conflictos y no tratar de taparlos o minimizarlos, poder dar también a su vez explicaciones monocausales, dejar de lado las explicaciones monocausales para poder dar explicaciones multicausales, ¿no? Y acá haciendo referencia a la multicausalidad. También poder ver a los fenómenos a partir de un interjuego de escala de análisis, de poder diversificarse en cuanto a los recursos, incluyendo otras fuentes de información que a su vez pueden provenir de otras áreas. Por ejemplo, la física, el arte, la literatura, pensando a su vez también en otra forma de poder utilizar estos recursos, que sirvan entonces para poder empezar a cambiar de una vez por todas los contenidos clásicos que nos dan desde siempre en la escuela, la de la localización del río, mapa, de la localización del relieve, clima, países, capitales, y poder empezar a hacer que los alumnos desarrollen un pensamiento crítico a partir de las cosas que suceden en lo local, que puedan ver esa relación que tiene lo local con lo mundial, ¿no? Cómo afecta todo lo que pasa afuera en la realidad en la que ellos viven.